transmitidos por artrópodos, pero yo creo que alcancé a hablar algo. Nada. ¿No? Porque duramos 20 minutos tratando de reactivar el videobeam. O sea, ese día no hicimos clase. Sí, pero... Bueno, no importa. Entonces vamos a hablar de los bunyavirus, ¿sí? Buenas tardes. Con su permiso. Sí, señora. Vamos a hablar de encefalitis, porque eso era lo que nos faltaba, ¿cierto? Y los oncovirus. Entonces, estos que vamos a hablar nosotros son los agentes causantes de encefalitis. Acuérdense que las encefalitis de tipo viral son asépticas, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué se consideran asépticas? Dale, sí. Porque no son piógenas. Porque las células que se encuentran para la defensa no son polimorfonucleares, sino los que son linfocitos o monocitos, dependiendo de la gente. Sin olvidar que hay una de tipo bacteriano, que las células de la defensa son linfocitos o monocitos, que son las producidas por el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Que se comporta distinto. Los hongos, cuando los veamos, también pueden producir infección del sistema nervioso central, ¿ok? Bueno, son virus de ARN monocatenarios, esféricos, con un diámetro como el que ven ahí, entre 90 y 100 nanómetros, que están envueltos por 2 glucoproteínas y que están transmitidos por artrópodos. Ya habíamos hablado nosotros de transmitidos por artrópodos, ¿cuáles? Sí, pero otros. Dengue, Zika, chikungunya, lo que corresponde a virus, ¿cierto? Y hay otros, los parásitos como la malaria y demás, y Chagas, todo eso, que todos circulan en el norte de Santander. Entonces, dentro de los virus está la que se conoce con el nombre de virus Lacrosse, que es un patógeno humano que produce encefalitis y meningitis aséptica, sobre todo en niños. Es como, digamos, el grupo etario más susceptible a ese tipo de infecciones. Se encuentran en todas las zonas, principalmente esas zonas de vegetaciones exuberantes, abundantes, con lluvias, grandes precipitaciones de lluvias, y donde están el artrópodo, el agente causal de la infección, y nosotros que entramos ahí o vivimos ahí. Y fíjense que nos hablan de Rusia. Uno no se imaginaría que en zonas donde cambia tan drásticamente el clima, porque los inviernos de ellos son supremamente fríos, circularan este tipo de enfermedades. Probablemente los artrópodos allá son otros distintos a los nuestros, ¿cierto? Que viven en ese tipo de clima. Está la mosca de arena, que transmite una fiebre. Es una enfermedad leve transmitida por insectos que suelen presentarse en países limítrofes con el mar. Están los que están, digamos, en las costas del Mediterráneo, pero también están más al norte Rusia, más al sur Irak, Pakistán, la India, que están en esta misma línea, y en las Américas está Panamá, Brasil y Trinidad en el Caribe. Las zonas endémicas, generalmente los principales personas infectadas, los grupos etarios, son los niños, pero también los adultos. Estas infecciones son más graves en adultos mayores que en los niños, ¿sí? Aunque los niños pues se pueden descompensar más rápido. Se producen grandes brotes epidémicos y tienen la capacidad de que se puede confundir las manifestaciones clínicas con la malaria. La malaria se comporta, se hace un diagnóstico más diferente, porque el tropismo es otro, ¿sí? ¿Cuál es el tropismo de la malaria? Los glóbulos rojos. Primero no son los glóbulos rojos. Primero es el hígado, ¿cierto? Y después los glóbulos rojos. Y pues uno lo puede ver en el extendido de sangre periférica, puede ver los glóbulos rojos parasitados o la disminución de plaquetas. Hay
¿Y ahora qué le pasó? Ya me acordé porque es que no habíamos avanzado. ¿Sí? Las moscas de arena se conocen con el nombre de flebótomo, pues de hecho eso es lo que hacen, ¿no? Picar y sacar sangre. Es un causada produce el agente causal, el virus es un bunyavirus y en el sitio de la picadura produce pápulas pruriginosas pequeñas de la piel y persisten hasta por 5 días. Tienen un periodo de incubación más o menos de una semana en promedio. Como síntomas de la enfermedad, entonces, malestar general, cefalea, fotofobia, dolor abdominal y leucopenia. Eso se parece a cualquiera de los otros que vimos, ¿cierto? Para recordar cuáles son los síntomas del dengue sin signos de alarma. Fiebre, cefalea y malestar es síntomas que se parecen a cualquiera, ¿sí? Prodrómicos. Pero ya entonces el dolor retroocular, el rash, los dolores osteoarticulares, entonces tienen que hacer diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Aunque pues para eso está la inmunología y el PCR. Para el diagnóstico, en este caso, frotis de la lesión y para evitar la infección, repelentes y ropa que le dé pues, protección al cuerpo. Fiebre del Valle del Rift, entonces es una episodia, ya habíamos hablado de una episodia, la encefalitis equina venezolana es una episodia, porque el tropismo específico o quienes se infectan es una enfermedad del ganado equino, ¿cierto? Y nosotros somos algo incidental ahí. Se presentan de forma periódica, el Rift es un río del África. El problema con digamos, quienes crían ganado en esas zonas es que como hay zonas tan áridas, con veranos tan largos, les toca mover el ganado por distintos sitios y para buscar agua y pastos. Entonces, digamos, en esa migración de las personas con los animales, pues pueden desplazarse los animales con las enfermedades y producir eventos infecciosos en otros sitios. Se habla de más o menos 600 fallecimientos humanos en ese brote que hubo en 1977. Omar Giovanni tiene clase aquí a las 3. Porque lo acabo de ver que llegó. No, pero entonces vete a dar el salón. Échenos dar el salón. Entonces, ya vimos, ¿cierto? Bunyavirus, ¿quién transmite los bunyavirus? Un flebótomo se considera un flebovirus y es un virus zoonótico transmitido por mosquitos. Que van el mosquito pica al ganado y después nos pica a nosotros de manera incidental. La clínica, fiebre de poca durabilidad, que se puede complicar, ¿sí? Las personas pueden hacer el proceso de la fiebre, el malestar y demás y resolver el problema, pero puede producir encefalitis, ¿sí? Con las complicaciones graves de una encefalitis. Y muchas veces puede ocurrir una ceguera permanente. La mosca de arena también puede transmitir un parásito, ¿sí? Un parásito que produce como algún daño en el ojo. Diagnósticos, la forma de diagnóstico, PCR, prueba de ELISA, cultivos y la manera de evitar el contagio con los seres humanos es vacunando el ganado. ¿Ok? La fiebre por garrapatas de Colorado. Entonces aquí el vector es una garrapata, es un reovirus, doble cadena, es de la misma el grupo del rotavirus. De hecho los rotavirus son el rotavirus de la diarrea y esta de la fiebre transmitida por garrapatas, RNA de doble cadena, segmentado. Es un arbovirus norteamericano transmitido es un coltivirus que es transmitido por una garrapata. Acuérdense que las garrapatas sí hacen endemias. ¿Por qué?
porque los zancudos no, ¿cierto? Los virus pueden circular. El problema con las garrapatas es que nacen infectadas, porque ellas sí se infectan mejor dicho, ováricamente se infectan, entonces las progenies nacen infectadas. Por eso, cuando hablamos de enfermedades endémicas, generalmente la transmisión es por una garrapata, porque el piojo tampoco se infecta transováricamente, ¿sí? El piojo es en epidemias que se ve involucrado. ¿Listo? Otro arbovirus son los orbivirus, que incluyen el virus de la enfermedad equina africana y el virus de la lengua azul, principalmente enfermedades en animales. La fiebre transmitida por la garrapata, que es la fiebre transmitida por garrapatas del Colorado, está en esa zona y en el suroeste de Canadá. El grupo mayormente infectado son hombres jóvenes, probablemente por la forma que trabajan, ¿sí? Son los que arrean el ganado, los que trabajan con eso. No quiere decir que las mujeres en contacto con el virus no se puedan infectar. Como manifestaciones clínicas, cefalea y tiene, digamos, afecta de manera importante a nivel osteoarticular, con letargias, náusea y vómito. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por una PCR. La manera de prevenirlo, pues protegerse del contacto con las garrapatas, bien sea por ropa protectora o repelentes. Hay encefalitis equina, el virus de la encefalitis equina del oeste, que es un alfavirus, causa encefalitis equina del oeste, y como hay del oeste, también hay del este. Y pues dependiendo del sitio donde está, el vector es una culiceta, y se alimentan, pican a los caballos y a las aves. Entonces pueden transmitir de las aves al ganado y del ganado a los seres humanos. Pueden producir encefalitis en los caballos y en las aves, y tienen una tasa de mortalidad muy alta en los humanos. Menores de 15 años y mayores de 50 son, digamos, los grupos etarios con mayor susceptibilidad, probablemente por el estado inmunológico. Aquí, para acordarnos de las enfermedades transmitidas por garrapatas, ya casi creo que las vimos todas, pues enfermedad de Lyme, que la produce ¿quién? Una borrelia, ¿se acuerdan? Bueno, las borrelias, hay una que produce la enfermedad de Lyme, que es el eritema migratorio, ¿se acuerdan? Y las borreliosis, que es la fiebre recurrente. Está la fiebre hemorrágica de Crimea y el Congo, y la encefalitis. También están la rickettsiosis por fiebre maculosa y la fiebre Q. El virus de la encefalitis de San Luis es un flavivirus. Ya pues habíamos hablado de los flavivirus, ¿cierto? Es una de las principales causas de encefalitis por arbovirus en Estados Unidos, o sea que ellos no se salvan de ese tipo de... Porque uno se imagina que por allá, por lo mismo, por los cambios abruptos de estación, no debería haber vectores para eso, pero sí los hay. Cada región del mundo tiene sus agentes infecciosos y sus vectores, periodo de incubación entre 5 y 15 días. La mayoría de las personas infectadas con el virus no presentan síntomas, pero se habla de probablemente un 1% con síntomas. Los generales o prodrómicos son fiebre, cefalea, pero fíjense que hablan de mareos, náuseas y malestar. Cuando ya se ve afectado el sistema nervioso central, pues produce una meningitis, y nosotros ya describimos cuáles eran los síntomas que nos permiten decir y hablar de una meningitis, ¿cierto? Rigidez de cuello, confusión, desorientación, mareos, temblores, y puede producir la muerte del paciente. La incidencia más alta se encuentra entre los adultos mayores de 40 años. Se cree que pues, no es tan frecuente en niños pequeños, pero sí puede producir en niños fiebre, cefalea y meningitis. En los adultos mayores termina con una encefalitis con una mortalidad entre el 5 y el 15%. Está la encefalitis de la Crohn o virus de California. Y aquí el reservorio es una ardilla.
Y el vector, un mosquito. También pues produce, se observa en niños más que en adultos. Entonces, ese es el vector. Una Aedes comúnmente se encuentra en ambientes suburbanos o rurales, pero mire que ya estamos hablando del sur de los Estados Unidos, ¿cierto? Aunque ellos tienen cambios de clima también bien marcados. Está la encefalitis equina venezolana. ¿Por qué se tiene ese nombre? No quiere decir que no pasa la frontera el virus. En Colombia también se puede, se presentan. Hoy en día no se debe presentar porque es una enfermedad inmunoprevenible, ¿sí? Vacunando el ganado, no a nosotros. Porque el virus pasa del ganado a los seres humanos, ¿ok? Si el ganado está vacunado, no debe haber brotes episóticos en los humanos. La descripción de la encefalitis se hizo primero en Venezuela, por eso tiene ese nombre. ¿Sí? Probablemente tenía mayor incidencia en el ganado y en personas allí en Venezuela. Un mosquito puede causar episodios y epidemias. Mediante pruebas serológicas se ha clasificado en 6 subtipos. El subtipo 1 tiene 7 variantes reconocidas, entre las cuales está con el cual se hace la vacuna, que es el TC83. Hay la variante A, B y C del subtipo 1 y son las causas principales de las episodias y epidemias de la enfermedad. Se halló en Venezuela al principio del siglo XX, llevamos como para 100 años, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que estuviera limitado al territorio venezolano. Ahí abajo hay todos los países donde se encuentra circulando el virus, que ha disminuido en incidencia, que hoy en día, además de proteger el ganado equino, pues que el que levanta ganado, animales, pues no quiere que se le muera, pues hay que proteger a la población humana y para eso se vacuna el ganado. A quien le corresponde la vigilancia y seguimiento, como es una enfermedad del ganado, de los animales, es ALICA, pero pues todos trabajan en conjunto, ¿sí? Hace más o menos 18 o 20 años que no hay un brote de epidemias porque están vacunando. Sí hay países que todavía notifican encefalitis, pero acuérdense que cuando hay casos de salud pública tienen que confirmarlos en los institutos de salud del país y ellos avisan a la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Porque ellos son los que llevan las estadísticas del seguimiento y mirar a ver por qué está produciéndose ese tipo de enfermedades. Hay otras enfermedades producidas por virus que no es porque le pica un zancudo o una garrapata o una pulga, sino porque los virus viven en los roedores y el roedor la elimina bien sea en las heces o en la orina. Entonces el contacto nuestro con las heces o la orina de esos animales pues nos genera una enfermedad, ¿sí? En sitios donde hay, digamos, proliferan los roedores, bien sea bodegas, los containers esos que traen desde la China y demás, pues yo sé que los fumigan y todo, pero los ratones son bien duros de erradicar. Entonces están los antivirus, que es un virus con envoltura helicoidal de RNA de sentido negativo. Es el único bunyavirus que es un virus zoonótico no transmitido por un vector, ¿ok? Entonces, porque los anteriores son bunyavirus, pero son transmitidos por vectores. Estos son no transmitidos por vectores. Hay varias especies, hay antivirus del viejo mundo y antivirus de el nuevo mundo, ¿sí? O de nuestra región. Es decir, que se puede hablar de que son virus que son cosmopolitas. ¿Por qué se extienden? Porque fíjense que en las bodegas, en todo lo que se trae, se puede venir un ratón infectado y nos trae el virus para este lado, ¿ya? Pero tenemos los nuestros propios y con distintos nombres. La enfermedad tiene un periodo de incubación de entre 1 y 2 semanas, pero se han encontrado casos en los cuales la persona refiere un posible contagio hasta a 8 semanas atrás.
¿no? Y los síntomas iniciales: cefalea, dolor de espalda, fiebre, escalofríos, náuseas, enrojecimiento de cara y ojos, visión borrosa. Posteriormente los pacientes sufren hipotensión arterial, choque agudo, exudado vascular e insuficiencia renal aguda. Es decir, fácilmente puede producir la muerte del paciente. La gravedad de la enfermedad depende de la especie del hantavirus. No todos son igual de, digamos, de capacidad de virulencia. Entonces, hay unos que son del Asia, que son Sarema y Pumala, que generan una enfermedad moderada, mientras que el Antán y la Dorada son los que causan las enfermedades más complicadas. Estamos hablando de los del viejo mundo, ¿ok? La recuperación lleva semanas o meses y la tasa de mortalidad por hantavirus es entre el 5 y el 15. La ventaja que tiene el virus es que a veces es muy difícil de diagnosticar qué es lo que tiene la persona, ¿sí? ¿Cuál es el agente causal que tiene Hoy en día pues hay PCR, pero no sé si en esos screens de las técnicas que tenemos por acá está la opción de diferenciar un hantavirus. Entonces ya vimos que causan ¿qué? Fiebre hemorrágica con síndrome renal. Está la fiebre hemorrágica coreana, que es una fiebre hemorrágica epidémica con una nefropatía epidémica. Y ya vimos que estos son las posibles especies de agentes causales de ese tipo de infecciones. Son endémicos estos en varias regiones de Asia, Europa Central y Occidental, Escandinavia y los Balcanes, de norte a sur. ¿Cómo nos infectamos? Porque se inhalan los excrementos de los roedores, bien sea por la vía aérea o por la mucosa, la conjuntiva, o además por lesiones cutáneas, que tengan contacto en lesiones cutáneas. La orina que esté suspendida, la orina de ratones, suspendida como aerosol, también es el vehículo en el cual puede venir el virus. Y cuando empiezan, por ejemplo, a hacer aseo en lugares donde hay excrementos y demás, y todos esos nidos que tienen los ratones, eso es un factor de riesgo, porque puede haber ahí el virus, porque la orina ya se secó, porque las heces también ya pues, se degradaron, pero ahí puede haber todavía restos que le permiten mantenerse al virus. Y están los nuestros, que son los hantavirus del Nuevo Mundo. Se han encontrado incluso desde los Estados Unidos en roedores que están infectados. Y allá se considera que el anfitrión del virus es el ratón venado, que está en el centro de los Estados Unidos y en el sur de Canadá. Están hantavirus que están en los Andes, que causan la infección de hantavirus en América del Sur y asociado a aumento de población de ratones infectados dentro y alrededor del hábitat humano. Ese es el problema, porque donde los humanos nos instalamos, generalmente llegan los ratones, ¿sí? Y hay países del mundo que no quieren que maten los ratones. Entonces usted verá cómo se los aguanta en su casa, pero no les vaya a poner veneno, ni los vaya a cazar, ni nada de eso por el estilo, ¿sí? Porque es un maltrato animal. Usted debe ver cómo hace con los ratones, ¿sí? No vaya a poner esos venenos tan buenos que hay por acá. Es que es bonito. ¿Bonito? Que siga el ciclo, conseguimos patrulla. Gato, pero ahora los gatos tienen miedo a los ratones. Un gato que está lleno, que está en la casa, eso ni los miran a los ratones. Traigo de la calle. Es que hay ratones grandototes. Sí, esas son ratas. Todo toca como 3 paquetes de la última cena. Las de Bogotá. Sí, en Cartagena. También. En esa zona, allá en la zona antigua, yo creo que estaban cuando Colón. No, la fara no es un roedor. La fara es un marsupial, el único marsupial americano. Ellos cargan las crías aquí.
Que en la bolsita, sí. La marsupia. De la marsupia. Hay Sí, que señor. tenemos otro nombre. Lo que pasa es que son feos. No, es feo no. Es que el rabo le quita toda la estética. Pero ellos no son feos. Y además ellos son estos controles biológicos. Es que ese es el problema, igual que los murciélagos. El murciélago a las 5 de la tarde sale a volar con la boca abierta y todo zancudo que haya por ahí se lo llevan. Lo que pasa es que nosotros somos muy limitados de mente. ¿Cierto? ¿Cómo se hace el diagnóstico? PCR, ¿sí? Y anticuerpos específicos de tipo IgM contra el virus. Es posible que el paciente tenga necesidad de diálisis para corregir la sobrecarga de líquidos. Se usa la ribavirina intravenosa, que ha dado como buen resultado. No hay una vacuna. Y la higiene, el aseo y el control biológico. Sí, claro, los gatos son control biológico de los ratones. Y ya sabemos qué pasó con la Yersinia pestis por matar los gatos. Inhalación de excremento de roedores, ya vimos, la propagación de persona a persona no se ha registrado, ¿sí? No es que yo estoy infectada y voy a transmitírselo. Hay antivirus en Chile, en Argentina, en Bolivia, con un periodo de incubación de 1 a 5 días, fiebre, fatiga, dolores de cabeza, vómito, diarrea, y generalmente puede tener una dificultad respiratoria. Lo mismo, PCR para determinar la presencia del virus. Y por último, los arenavirus. Son virus pequeños, se llaman así porque tienen sobre su estructura como unos granitos de arena, que es parte cuando pasan por los ribosomas y demás, ellos se llevan esos recuerdos ahí y por eso se habla de arenavirus, son bien pequeñitos, tienen nucleocápsides separadas, que son la L y la S, y que le corresponde, son virus de RNA. Los arenavirus, pues mire, en África hay arenavirus que producen fiebres hemorrágicas. Y en Sudamérica están los virus, las fiebres hemorrágicas producidas por arenavirus que tienen el nombre de Junín, Machuco, Guaranito y Savia, dependiendo del país donde estén circulando. ¿Sí? Se han encontrado, presencia de estos virus desde Estados Unidos hasta la Patagonia. ¿Cómo nos infectamos nosotros? Pues por los excrementos de estos animalitos o por la mordedura de roedores, ¿sí? Porque si ellos se ven asustados, muerden, ¿cierto? Fiebres hemorrágicas, entonces el virus machuco, fiebre hemorrágica boliviana, el virus de Savia en Brasil, el virus de Lassa en África, el virus Chapar en fiebre hemorrágica en Bolivia y el virus Lugo que es en Sudáfrica. Producen patogenias similares a las descritas por los arbovirus que producen fiebres hemorrágicas. ¿Cuáles arbovirus producen fiebres hemorrágicas? Sí, el dengue es una enfermedad hemorrágica. Que no hablemos hoy en día de dengue hemorrágico, pero es una enfermedad hemorrágica. ¿Cuál otro? ¿Cuáles son flavivirus? Flavivirus. Pero arbovirus, fiebre amarilla. De hecho, ya dijimos que flavi es amarillo. Y sí, su paciente se le va a poner amarillo, se va a poner ictérico. ¿Sí o no? Porque la fiebre amarilla afecta el hígado, ¿cierto? Sí, ¿El Zika no sería también ahí? El Zika también, porque incluso el Zika se creía que era como una versión atenuada del dengue, ¿cierto? El que no está ahí es el chikungunya, porque él no produce eso. Lo de él es otra cosa, ¿cierto? La hepatitis C es un alfavirus. ¿Sí? Flavivirus. Acuérdense que es que ellos tienen varias familias y grupos y no sé qué, ¿ok? ¿Y el que vimos ahorita, el de San Luis también? Sí. Entonces, ¿qué es lo que produce?
fiebres, manifestaciones hemorrágicas, alteraciones neurológicas y bradicardia, afectan hepatitis, miocarditis, faringitis exudativa y sordera aguda. Incluso se cree que puede durar durante mucho tiempo después de haberse recuperado de la infección. Y están los virus de la coriomeningitis linfocítica, que nos la pueden transmitir los hámster y los ratones. A los que les gusta tener unos pobres ratones entre una jaula para que le den vueltas a una rueda, entonces ese sería un factor de riesgo, ¿sí? Ese tipo de infecciones. Se han encontrado en las personas en Estados Unidos, en personas que crían ratones y hámsters. Incluso yo creo que ahora en los laboratorios para estudio no se puede tener eso. Cuando yo estudié sí. Cuando yo estudié sí se usaba. Y uno le ponía, le inoculaba el virus de la rabia y le inoculaba todo. Y lo anestesiaba. Entonces le tocaba poner en unos algodones éter. Y en una campana de esas de gas, así, esas campanas de vidrio. Uno le ponía el éter, metía al pobre ratón, lo tapaba con la campana, y a veces se pasaba de éter. Sí. No, eso era horroroso. Pero le tocaba a uno porque si no. No, peor en la nacional, en la parte de psicología, todavía para conductualismo, los hacen criar ratones y todo esto, y pues uno se encariña con el ratón. Ay, no. Y No, hay que matarlo al final del pues semestre. claro, para la rabia también, porque ahí busca. ¿Cuál es lo que uno encuentra en el cerebro de las que están infectados con virus de la rabia? Los corpúsculos de quién. Entonces tocaba matar el ratón para mirar. Sapos también. Sapos, tocaba el sapos. Yo me escondía hasta que me veían allá escondida. No siquiera prohibieron eso, es una cosa, una crueldad. Uno tratando de no se anestesia al ratón, entonces le tocaba a uno darle un golpecito por ahí para que se durmiera. Entonces, coriorretinitis en el feto, muerte, hidrocefalia. No vayan a tener hámster. Ya tuve. ¿Sí? Se sugiere por antecedentes de contacto con roedores. El virus se puede aislar en las etapas tempranas de la enfermedad y las pruebas serológicas, y obviamente hay PCR para determinar la presencia del RNA viral en la muestra. Ya, entonces, PCR, ELISA, anticuerpos de tipo IgM e IgG. Digamos que aquí hay una relación con el desplazamiento de los pacientes a zonas endémicas. Entonces también hay que tener en cuenta dónde está su paciente. ¿Listo? Yo tenía por ahí unos casos clínicos, pero no los encuentro. Bueno, mire, una mujer embarazada de 16 años es llevada al hospital en trabajo de parto. Ella padeció una enfermedad de tipo gripal con una fiebre de bajo grado, exantema maculopapular, linfadenopatía linfadenopatía coma durante el segundo mes del embarazo. A la exploración física, el recién nacido tiene un exantema similar a un panecillo de arándanos y tiene cataratas. ¿Cuál será la infección que tiene o que tuvo la gestante? El recién nacido tiene cataratas. Duro. Y tiene un brote en la piel, un exantema como arándanos, así moradito encima. ¿Cuáles son los virus que pueden producir daños en el neonato?
en la gestación. ¿En qué periodo de la gestación fue? En el segundo mes del embarazo. La rubeola. ¿Sí? La rubeola, acuérdense que produce, afecta el corazón, ¿qué más? Sistema nervioso central, y en este caso el niño tiene catarata. ¿Sí? Puede producir también hipoacusia. ¿Y qué pasa con la rubeola? No, esto no es un arbovirus. No, o sea, es un... No, uno se infecta por la vía aérea. Ah, eso sí, pero eso son una cosa es, son togavirus, pero este es de los togavirus, el único que tal vez no se transmite por un vector, sino directamente, persona a persona, ¿ok? ¿Hay vacuna o no? Sí. Una triple viral. La triple viral de sarampión, paperas. Un varón de 45 años, trabajador forestal peruano, llevado al hospital con fiebre de 39,5 grados centígrados, vómito y sangrado de la boca. Sus síntomas de presentación fueron precedidos 3 días antes por fiebre alta, cefalea, mialgia, dolor de espalda. A la exploración física presenta ictericia, sangrado por la nariz y las encías y un aspecto tóxico. ¿Y dónde trabaja? Bosque. En un bosque. De la China, no, de Perú. Fue en el bosque de Perú. Yo me atrevería entre 2 de virus. ¿Cuáles? A ver. Sí. ¿Y cuál otro? Fiebre amarilla. O fiebre amarilla. Pero el periodo de incubación es corto, ¿cierto? ¿Qué más nos dice que tienen? 3 días, fiebre alta, cefalea, mialgia, dolor de espalda. Uy. ¿Qué harían ustedes para hacer el diagnóstico diferencial? PCR, plaquetas, pero si está sangrando, ¿por dónde? ¿Por la encía? Sí, Nariz, La encía. O sea, ¿cómo se llama? Si fuera dengue, ¿qué presentación del muy rápido? ¿Qué presentación del dengue tiene? Grave. ¿Cierto? Dengue grave. PCR, pero ¿cuántos días de fiebre? 3 días. 3 días antes. ¿Cuál sería para el diagnóstico si fuera dengue? ¿O usted está sospechando que es dengue y le pide qué? 3 días de fiebre. ¿Y que hay que esperar 5 días para hacer? No sé, yo les estoy preguntando. Yo llamo al médico y les toca a ustedes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tiene 3 días de fiebre. Hay que esperar hasta el... Sí, cómo no, espérese al Pero 5 ¿cómo días. está? Hay otra prueba que le pueden hacer ahí si está sospechando que es dengue. NS1, sí señor, NS1, ¿ok? Y de eso depende mucho en lo que ayude a ver para dónde va a agarrar la enfermedad, ¿sí? ¿Qué es la NS1? No, ¿qué es la NS1? Ay, la... Miren, ustedes se aprenden las cosas de memoria y no saben qué es. ¿Qué quiere decir NS? Sí, una proteína no estructural que tiene el virus. Por eso se debe hacerlo antes pues por lo menos máximo 5 días. ¿Por qué? Porque acuérdense que el pico de la presencia del antígeno va disminuyendo con el tiempo, del antígeno. Porque eso es un antígeno del virus que yo voy a buscar, ¿cierto? Una proteína no estructural del virus, la 1. Si me da positiva, es que es dengue. Si no, pues entonces, pero si ya pasan 8 días, 15 días, pues ya lo que le toca hacer es inmunología, anticuerpos, ¿cierto? Específicos contra el virus, que son
A partir del quinto día, ¿cuál? PCR. Duro. ¿Para qué le da miedo? Diga. Porque es que inmunológicamente eso es lo que sucede. ¿Cuál es el primer anticuerpo que se eleva? La IgM, ese es el papel que tiene, ¿sí o no? Y después de los 8 días, o esto, IgG, puede pedir las dos, pero IgG es la que hay, ¿ok? Pero el aspecto tóxico casi que es como de fiebre amarilla, ¿cierto? Un estudiante de medicina de 24 años ¿ustedes sí ven? ¿O se lo agrando? Es visto por el médico de cuidados primarios debido al inicio repentino de fiebre, 40 grados, escalofríos, cefalea, dolor alrededor de los globos oculares, dolor muscular y óseo. La exploración física tiene un exantema macular generalizado y tenue. Ella regresó a su casa después de realizar un tratamiento tropical electivo en las islas del Caribe. Ay, no sé si está muy fácil. Dengue, pero no les dé miedo, tiene dolor ocular, tiene rash, tiene dolores osteoarticulares. Listo. Y ahí entonces las pruebas ya sabemos cuáles son, ¿cierto? Además, probablemente como estos casos son de libros americanos, probablemente le dicen que estuvo en las islas del Caribe porque factor de riesgo es ir a zonas endémicas. Para nosotros no necesitamos salir de la casa, pero ellos sí. ¿Cierto? No, porque fíjense que cuando su paciente va aquí, que tiene fiebre, que tiene esto, lo otro, la primera pregunta que le hacen es ¿dónde estuvo en las últimas 2 semanas? No, sí, porque si fue al Catatumbo, probablemente además del dengue, puede tener ¿qué? ¿Y qué más? Y fiebre amarilla. La fiebre amarilla no es endémica de Cúcuta. Los que vienen los casos son importados de la zona del Catatumbo, que es endémica. El problema es que ¿cuál es el vector de la fiebre amarilla? El Aedes, ¿cierto? Y si viene aquí la persona en viremia, entonces ahí sí los puede volver endémicos de Cúcuta. ¿Por qué? Porque los zancuditos nuestros se van a infectar cuando piquen al paciente, ¿ok? Entonces la pregunta no es tan tonta, ¿dónde estuvo? Sí, y si le dice no he salido de Cúcuta, entonces lo que más probable es que sea o dengue o zika o chikungunya. Hace 2 semanas hubo como un reporte porque pasaron fumigando y por lo... Sí, claro. Es que nosotros nos acostumbramos a vivir con el dengue, pero el dengue hace picos, ¿sí? Hay momentos en que disminuye. Ahora, con este clima que hace bochorno, llueve, queda agua por ahí y de todo, entonces la única manera sería irnos a vivir a Pamplona y de ahí para arriba, ¿cierto? A un estudiante de 20 años en visita en la clínica de salud estudiantil a causa de fiebre, esta ya es, no. Fiebre alta, tos y conjuntivitis. La exploración física revela lesiones pequeñas sobre la mucosa bucal inflamada y un exantema en la cara que se extiende hacia el tronco. Ella acaba de regresar de un viaje a la India hace 2 semanas. No ha recibido ninguna vacuna debido a sus creencias personales. ¿Qué tipo de infección tiene la paciente? Tiene un exantema que empieza desde el tronco y desciende, que empieza en la cabeza y desciende hacia el tronco. Pero tiene otra cosa, ya les dijeron otra cosa. Bueno, en la exploración física le encontraron una cosa, que tiene la mucosa solamente inflamada. Mucosa bucal inflamada. Tiene unas lesiones pequeñas sobre la mucosa bucal, las manchas de Koplik, o sea que eso es sarampión. A ver, ¿cómo hay que? Hay que leer.
Un niño de 7 años es visto en el Departamento de Salud Pública porque tiene fiebre, malestar, dificultad para masticar y hablar y tiene tumefactas las glándulas salivales. ¿Eso qué será? Ah, sí, eso está muy fácil. Acuérdense que puede ser uni o bilateral, pero en el mismo momento. No es que le salió hoy acá y dentro de 2 meses le salió al otro lado y otra vez entonces tiene papera 2. No. Bilateral. Bilateral, pero en el mismo momento. Por eso, no, yo. Ah, bueno, pero en el mismo momento. Mm, ¿Cierto? ¿Cuál es una de las complicaciones de las paperas? La orquitis. No, De meningitis las no. glándulas se podría considerar una bronquitis. Tengo entendido Ah, bueno, que eso tiene sí. trópico por todas las glándulas. Sí, pero por lo general eso depende mucho del cuidado de la... Bueno, estas enfermedades, primero no deberían darle ya a los niños, ¿sí? Porque están vacunados. Esas enfermedades no repiten. Si a usted le da paperas, no le vuelve a dar. No repiten. No, pues Si que no bendito la- Dios. ¿Por qué? Porque no tienen sino la mayoría un solo serotipo. Y si ya le dio su sistema inmune, si le dio, la inmunidad es más prolongada que la de la vacuna. vacuna. Pero bueno, la vacuna protege. Mm. Ah, bueno, el niño no estaba vacunado, ¿no? ¿O ese es el mismo, el de las paperas? Sí. Sí. Sí, ¿no? Sí. En las mujeres no hay el peligro de que dañe el tejido a nivel de ovarios, porque el tejido de ovarios se expande, ¿sí? Con la inflamación. En cambio, el tejido en los hombres no se expande en la inflamación y por eso se produce. Y si es bilateral, en los 2 testículos, pues sí puede producir disminución en la fertilidad en los hombres. Durante una práctica pediátrica en una clase de kinder, se observa que varios niños presentan exantema rojo sobre las mejillas. Todos estaban en buena condición física, ninguno tenía fiebre ni otros síntomas, y algunos tenían un exantema abdominal. El exantema se resolvió 1 o 2 semanas después sin ningún tratamiento específico. ¿Qué enfermedad tiene el niño? Funciona. ¿Cómo dijo? No. Parvovirus. ¿Cuál es el parvovirus? Parvovirus B19. La enfermedad tiene un nombre. La quinta enfermedad, ¿o qué? Ese. Eritema infeccioso. Y el agente, o sea, la enfermedad es el eritema infeccioso. El agente causal es el parvovirus B19, que puede afectar. ¿Cuál es el tropismo del parvovirus B19? Los glóbulos rojos, inmaduros, porque es un virus de ADN. Entonces necesita que haya núcleo, ¿sí? Puede afectar y producir hemólisis de los glóbulos rojos en personas adultas. Las personas que tienen anemia falciforme son más susceptibles a las complicaciones, y la embarazada porque puede producir hidros fetal y la muerte del feto, ¿ok? Pero no hay vacuna, ¿cierto? Un muchacho de 20 años de edad llegaba al servicio de urgencias por su compañero de habitación debido a que se siente entumecida su mano, su brazo, está irritable, agresivo y episodios de hiperactividad desde la semana pasada. Él rechaza la ingesta de cualquier líquido. Rabia. Presenta el antecedente que un murciélago le mordió la mano. ¿Qué tipo de infección tiene el paciente? Rabia. Pero mire, lo mordió hace un mes. La rabia se demora para que ella se aloja y Ella empieza, la primera replicación en el sitio y empieza a subir. El problema es que el joven no fue a que lo atendieran. Si hubiera ido no hubiera pasado nada, ¿cierto? Entonces eso es lo que ustedes tienen que explicarle a la gente. Probablemente porque la gente no sabe o no que un murciélago transmite la rabia. La idea entre la gente, ¿cuál es el animal que más frecuentemente uno asocia con la transmisión de la rabia? El perro. Pero el perro generalmente, ¿y qué otro animal? Los ratones. La gente cree que los roedores transmiten la rabia. Ya vimos que no, transmiten antivirus y todo lo demás, pero rabia no. Ni roedores ni conejos. No. ¿Señor?
¿Rabia? Aunque sí es rabia. La enfermedad que Sí. tiene el joven sí es rabia. Ahí tiene, no puede tragar, está Aparte irritable. rechaza la ingesta de Sí, líquidos. porque acuérdense que se le produce edema y en ese momento está infeccioso, porque ya el virus está en saliva, ¿ok? Porque el virus hace todo el ciclo. ¿Cuál es la conducta correcta en este caso? ¿Qué han debido hacer? Vacunar. Vacunar a tiempo. ¿A Ahorita quién? Santos ¿Al óleos. murciélago? No, al... No, con el muchacho. ¿Qué han debido hacer? ¿Qué hace uno? El accidente rábico, porque eso es salud pública. ¿Cómo se maneja el accidente rábico? Se tiene que tener. Primero que uno, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando a uno lo muerde un animal? Lavar la herida. Eso. Es que usted yo pensé que me estaba preguntando de ese caso clínico. Por eso. Pero ya, sí. Claro, ¿cuál es la conducta? O sea, con él, o sea, tan pronto lo mordieron, lavar la herida. No, ya con él toca sedarlo y a la Santos mano de óleos. Dios, sí. Ya vimos cuántos casos de personas que se han salvado en el Uno. mundo, por ahí 6, ¿cierto? Conozco uno. Entonces, lavar y llevarlo a la institución. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Uno no se imagina que un murciélago, incluso no necesita morderlo. Acuérdense con la saliva o lo que vayan dejando por ahí pueden transmitir la rabia. En Colombia hay más incidencia hoy en día a raíz de los murciélagos que por los animales que uno frecuentemente está relacionando con la rabia, pero están vacunados, los perros, los gatos. Pero qué pena, los murciélagos también presentan como un comportamiento. No, probablemente no, a ellos no les da rabia. Porque es que Ellos son solamente reservorios. esa ¿ok? es una cosa que No, ¿qué tal un murciélago con rabia persiguiéndolo a uno? Ay, güey, madre. O sea, Drácula. Venga, Drácula detrás de uno volando. Ay, no. Bueno, todos los murciélagos no son hematófagos, ¿no? Sí, sí, no es la frontera. Pero en zonas rurales grandes, por ejemplo en el Chocó, ha habido casos de infección transmitida adquirida por el contacto con murciélagos. Ya acabamos. Entonces, una mujer de 20 años busca atención médica porque tiene lesiones dolorosas vesiculares en la vulva y el perineo. Comenta que la semana pasada no se sintió bien y se queja de dolor al orinar. Durante el interrogatorio, el médico se entera que ella practicó sexo sin protección con 3 diferentes parejas el pasado mes. A la exploración física se detecta que tiene fiebre de grado bajo y una linfadenopatía inguinal. El médico toma una muestra de las lesiones vesiculares y envía el espécimen al laboratorio para confirmar el diagnóstico. Herpes simple tipo 2. Pero podría ser uno no. Todo depende de qué. La mano. Sí, no, pero acuérdense que de acuerdo a la forma de tener relaciones sexuales, se puede... sí, las lesiones son vesiculares iguales porque acuérdense que el virus herpes es citotóxico. ¿Ok? Y fíjense cómo es para que le den a ustedes la información. Primero, lo que refiere la paciente y segundo, lo que ustedes encuentran, ¿sí? Para ir conformando lo que es ya su diagnóstico. Una señora de 55 años que está sometida a quimioterapia por un cáncer de mama metastásico es vista por su oncólogo debido a que tiene vesículas pruriginosas quemantes en su caja torácica. Comenzaron 3 días antes como una sensación de hormigueo y entumecimiento. La exploración física muestra una paciente sana con erupciones vesiculares a lo largo de un dermatoma torácico, que es varicela zoster, ¿cierto? Un lactante de 9 meses visto durante una práctica médica pediátrica por el antecedente de irritabilidad, fiebre 39.5, durante 3 días, seguidas por la aparición de un exantema maculopapular eritematoso generalizado
en el cuello y el tronco. El lactante recibió tratamiento sintomático y se recuperó en unos pocos días sin complicaciones. Tiene un exantema, pero solo le duró tres días. Sí, Sí, señor. y la fiebre. Roceola. Roceola, que son herpes. Hasta ahora hemos hablado de puros herpes, ¿cierto? 6 y 7. ¿Cierto? Un varón de 29 años que usa drogas inyectables va a consulta a un médico internista a causa de fiebre, fatiga, náuseas, pérdida de apetito, dolor articular y dolor abdominal durante las pasadas semanas. La orina es oscura, la piel amarillenta, o sea, está ictérico. Durante la exploración física se detecta que está ictérico con un hígado agrandado y sensible. La prueba de laboratorio subsecuente fueron positivas para enzimas hepáticas y bilirrubinas séricas elevadas. Podría ser hepatitis. Es hepatitis, ¿cierto? Porque acuérdense que no importa cuál es el tipo de virus, el tropismo es el hepatocismo. Pero por la vía de contagio, ¿sí? Uno creería que es una hepatitis C. ¿Cuál es el factor de riesgo que tiene él? La drogadicción, Exactamente. las Exacto. agujas. Dentro de la hepatitis B también hace referencia un poquito a que podría ser la vía de infección. Entonces, ¿qué habría que hacer? Usted sabe que es una hepatitis, ahora la tiene que clasificar. Habría una pregunta que uno le podría hacer al paciente, ¿cuál sería? El tipo de hepatitis. Sí, pero ¿qué sí tiene para la hepatitis B que no hay para la hepatitis C, la vacuna? Si el paciente está vacunado contra la hepatitis B, lo más probable es que no sea una hepatitis B. Y el tiempo también podría ser, tengo entendido que la hepatitis es un poco más prolongada. Sí. Y si en el caso de que no esté vacunado, Entonces le toca hacer un diagnóstico diferencial. ¿Sí? ¿Con qué? No, ¿con qué? Ustedes ya están en la capacidad de contestarme eso. ¿Cuáles son las pruebas a las que ustedes tienen acceso para confirmar una u otra? ¿Hay PCR para hepatitis C? No sé. Yo les pregunto. ¿Cuántos días dice que tiene? No dice. ¿Cuáles son las pruebas que uno puede hacer para la hepatitis B? A ver. Para la hepatitis B, pues, inmunología. Sí, no, anticuerpos contra qué, porque hay 3 antígenos. Contra el antígeno superficie, ¿no? Contra el antígeno de superficie, sí. ¿Qué otra cosa? Pero sí, pues contra el antígeno de superficie, todos nosotros aquí tenemos anticuerpos contra antígeno de superficie. Pero en el caso de que no esté vacunado. Pero si la enfermedad, ¿qué sí hay en una persona que está infectada que no debería estar en una que no hay infección? ¿Pero contra qué? ¿Contra C o contra E? Pero hay otra cosa. La evidencia de que es el virus es el antígeno del virus. ¿Sí o no? No, el antígeno. Si el paciente tiene el antígeno del virus, el paciente que tiene hepatitis, ¿cierto? Y contra la hepatitis, para identificar y confirmar hepatitis C, ¿qué puedo usar? ¿Cuál? No, por ahí dijeron. Sí, una PCR, pero también puede hacer unos anticuerpos, ¿cierto? Acuérdense que es que el virus de la hepatitis tiene 3 antígenos contra los cuales se producen anticuerpos, ¿cierto? Que son el antígeno de superficie, el antígeno C y el antígeno E. Eso ya lo hemos visto también. Acá pegado, profe. Ya no quiere trabajar. Pero en ese caso en específico, finalmente sería hepatitis C o E. C. Es más para C por el Por que... la droga. Por lo de la drogadicción, por lo de la droga. Sí. Seríamos una mala. Vale, bueno. ¿Qué enfermedad tiene el paciente? ¿Cuál será el resultado?
Un varón de 45 años se sometió a un examen físico de rutina debido a la solicitud de un seguro de vida. Todas las pruebas físicas y de laboratorio quedaron dentro de los límites normales, excepto por un nivel de bilirrubina de 2.6. El paciente ha visitado visitó Nepal hace un año y reconoció haber compartido drogas intravenosas en su época de estudiante. Nunca tuvo hepatitis aguda. Ya. ¿Ah? Pues también es una hepatitis secundaria, Podría ser, sí, señor. pero el detalle. Porque el factor de riesgo puede haber sido la comida. Sí, Porque por lo que la comida y el agua, ¿sí? Podría ser A o ¿cuál es la otra que también? La E. Pero la S la principal, bueno, afecta principalmente a mujeres embarazadas, ¿no? Sí, pero casos se han visto con los virus. No, eso sí, embarazados no pueden estar aunque quieran. Esto, bilirrubina 2.6. Si no, créame que las mujeres ya nos habrían eliminado hace años. ¿Sí? Nos mantuvieron con vida durante toda la historia porque no se podían multiplicar sin nosotros. Bien, no lo dude. Hubo épocas de la historia en que nos hubieran mandado, bueno, nos mandaron a la hoguera por Casi. brujas y nos mandaron por todo, ¿no? Envidiosos. Envidiosos, sí, claro. Claro, por eso es que las mantenían ignorantes, analfabetas y de todo. Ellos sabían lo que Y les iba a todavía pasar. quieren. ¿Sí? Ah, pero espere, por estar hablando. Entonces, ¿cuál es la causa más probable por la cual se le elevaron las bilirrubinas a la paciente? Hepatitis A. Una hepatitis, ¿cierto? Una afectación del hepatocito que afecta el hígado. Y ahí no podremos diferenciar cuál caso. Claro, hoy en día sí se puede decir cuál de las hepatitis que son conocidas. Eso era hace como 40 años que decía hepatitis no A, hepatitis no A, hepatitis no B. O sea, no tenían ni idea. Era una hepatitis, pero no sabían cuál era. ¿Cuál es la prueba de laboratorio que indicaría el diagnóstico? ¿Cuánto era el tiempo de hace un año? Digo, se visitaba Nepal. ¿El viaje? Ajá. Uy, pero eso entonces no es una infección aguda. Mm. Entonces no es ni A ni E. Ajá, Porque son la A y la E agudas. son de tiempo de incubación muy corto, son agudas. Entonces podría ser B por el tema de las drogas. Podría ser B o en ese caso entonces también C. Porque hace un paso dijimos que era C. ¿Cierto? No, Hepatitis no A, hepatitis no bien, C. póngase con esas y verá cómo les va. ¿Cierto? ¿Con qué prueba la confirmarían? Sí, pero ahí no nos van a decir. No, pero ¿qué prueba de esas le ayudaría a confirmar? No, IgM sería más agudo, ¿no? Ya para el IgM. Yo, ¿cuál haría? Yo haría esta. Genotípico. Esta o análisis, bueno, no, pero ¿para qué me pongo a cuantificar el ADN? Las pruebas genómicas son las más, claro, Además- IgM, si estoy sospechando una hepatitis C, Pero por el tiempo, entonces. pero es que él habla de que usó drogas en la universidad. No, usó drogas en la universidad. Hace un año fue el viaje. O sea, lo de él es crónico. Podemos hablar de una hepatitis C, pero calladita. Es que la hepatitis C se queda calladita. ¿Sí? Cuando ya. ¿Listo? Entonces ahí sí hay una IgM pero por el tiempo, lo más sería anticuerpos o el genotípico viral. Entonces, ¿cuál Yo la sería? PCR, por el tiempo. No, entre las opciones A, B, C, D. Por eso, la D. ¿La D? Ahora, un varón de 25 años que va a una clínica acompañado de su novio se queja de disnea creciente, fiebre y escalofríos. Tiene diarrea acuosa y ha perdido peso en el último mes. En la radiografía de tórax tiene un infiltrado reticular bilateral. Pruebas de laboratorio adicionales revelan que es seropositivo para antígeno y anticuerpo del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1. Pero tiene CD4 de 200 células por milímetro cúbico
con una carga viral de 200.000 copias por mililitro. ¿Cuál es la causa más probable? No, pero es que no. ¿Cuál es la causa más probable de la infección? Tiene una neumonía, ¿cierto? Y tiene diarrea. A ver, de la diarrea. Ya las vieron. La acuosa. Puede ser un checol, pero en este caso sería el patógeno. Sí, puede ser una chiguelosis también. Claro que la chiguela sí produce disentería, ¿cierto? ¿El criptosporidium qué tipo de diarreas produce? Una yardia. Es que al pobre le puede dar cualquiera, ¿cierto? Porque tiene 200. Pero cuando veamos hongos vamos a hablar de Pneumocystis jirovecii. Tiene un infiltrado reticular bilateral. Puede tener una neumonía. ¿Se acuerdan cuando vimos las coinfecciones que les podían dar a los pacientes con VIH a nivel de pulmón? A nivel de pulmón hablamos de quién? Mycobacterium. ¿Qué más? Pero el Cryptococcus neoformans no produce el daño sobre el pulmón, porque el tropismo de él es el sistema nervioso central. ¿Sí? El Pneumocystis sí. Jirovecii. Puede ser una neumonía viral, ¿cierto? Porque ahí sí, pero es que es... Afuera. Está de vuelta. Se nos metió un estudiante nuevo aquí, un elfo. Uy, no, los de aquí son jodidos. Puede ser una Pneumocystis jirovecii, un hongo, un citomegalovirus. Bueno, en lo que corresponde a los virus oncogénicos, nosotros ya, ¿de qué virus oncogénicos hemos hablado Que nosotros? puedan producir cáncer, Sí, las ¿cuáles? hepatitis, VIH. Los hepatitis, el VIH no produce cáncer. VPH. No, pero sí es factor de riesgo para cáncer. ¿Cuáles virus producen cáncer en los pacientes con VIH? No sé cómo se llama, pero es el tipo 8, que produce sarcoma de Kaposi. El herpes tipo 8. ¿Sí? El Epstein-Barr, que también es un herpes, produce Burkitt, ¿cierto? Y están los que afectan a linfocitos T y B, otros virus. ¿Por qué un virus? ¿Cómo hace el virus para producir afectación y producir cáncer? Porque inmortaliza las células y disminuyen exactamente las proteínas supresoras de tumores, ¿ok? No es el único, mejor dicho, no es la única etiología del cáncer, pero sí se ha confirmado que los virus están asociados a oncogénesis, porque son... ¿qué pasó? ¿Listo? No me asusten. Es como si estuviéramos en un kinder. Que abajo hay ¿Un kinder? Sí, allá hay un kinder, ¿no? Un jardín Sí, infantil. también. Entonces ustedes ya como vieron patología, fisiopato, eso ya estos términos los manejan divinamente, ¿cierto? ¿Qué es carcinoma? Son los tumores que pueden empezar en la piel o en células superficiales. El cáncer, pues ya sabemos, ¿cierto? Y una neoplasia es una masa normal de tejido que aparece cuando las células se multiplican más de lo debido y no se mueren cuando les corresponde. ¿Ok? Un producto oncogen es un gen que participa en el crecimiento normal de las células
y uno coge forma mutada, cambia el tipo de gen. Una mutación es el cambio de la secuencia de ADN de un organismo. Por eso es que uno necesita las proteínas P53 y la del retinoblastoma, porque son las que ayudan a compensar los cambios de la secuencia del ADN. Y los virus son factores etiológicos en el desarrollo de diversos tipos de tumores. Ya hablamos de cáncer cervicouterino, cáncer hepático, y los dos se pueden, bueno, el de la C no, pero el de la B se puede prevenir con la vacuna. ¿Okay? Hay virus de RNA que producen cáncer, ya lo vimos nosotros. Hay virus de DNA que pueden estar relacionados en la participación de genes supresores de tumores. ¿Cómo se clasifican? Igual que los virus, según el ácido nucleico, por la capacidad de inducción del tumor. Hay unos que son, digamos, débilmente productores, pero hay otros que sí son en los que de una manera alta inducen la formación de tumores. Y otros que producen cánceres en sangre, producen leucemias. Pasos de la carcinogénesis. Entonces hay varios pasos en la cambio genético. Puede convertir a la célula normal en una maligna. Tiene fases intermedias, inmortalización, preneoplasias, hiperplasias, y se cree que entre 5 y 8 mutaciones son las que terminan en cambiar las células y en inhibir a las proteínas supresoras de tumores. La causalidad del cáncer está, digamos, involucrado dentro de eso. La expresión incorrecta queda como parte de eso, el crecimiento no controlado de las células, y digamos, porque las células dejan de tener o dejan de estar controladas y empiezan a proliferar. La diferenciación y el mantenimiento de la integridad del genoma se altera. ¿Cuáles son los genes supresores de tumores? El retinoblastoma y la P53. ¿Sí? Y ya habíamos hablado de eso varias veces. Cuando dejan de ser funcionales, entonces las células avanzan en su ciclo celular, producen mutaciones genéticas y no hay control. El gen P5, y eso ya está confirmado. Acuérdense que para los distintos tipos de cáncer hacen estudios de genes, ¿cierto? El de cáncer de seno tiene unos genes específicos, en el cáncer de hígado también, y hacen, digamos, como un pronóstico de lo que va a ser el factor de riesgo en esas personas. Algunos cánceres tienen mucha relación genética. ¿Sí? Si hay cáncer en la mamá, en la abuela, en las tías, lo más probable es que la persona pueda tener el riesgo de sufrir cáncer. La célula debe ser sensible a la invasión del virus y a las mutaciones que produce el virus en ella. Acuérdense que hay células que no dejan replicar el virus y son infecciones abortivas, pero hay otras en las cuales sí, el virus es capaz de afectarla, y son células permisivas que hacen que la progenie del virus se establezca y se extienda. Hay retención de bueno, acuérdense que los virus de ADN, como entran al núcleo, entonces se involucran en el núcleo de la célula y pues transforman la célula. Y desde esa perspectiva, pues el oncogen forma parte del genoma, que es del genoma viral, se involucra en la célula hospedadora, contribuyendo a la formación de tumores. Entonces, no les voy a volver a repetir, porque ya lo vimos. Está el virus de la hepatitis B. El problema con el virus de la hepatitis B es que no se ha podido cultivar, ¿sí? Replicar, entonces no se sabe con exactitud. Produce hepatopatía crónica, carcinoma hepatocelular. Es más agresivo en niños, en los recién nacidos, que en los adultos. Lo que pasa es que la idea sería que hubiese un control del embarazo y pudieran determinar en la madre qué tipo de vacunas tiene, qué factores de riesgo tiene.
pero la mayoría de los embarazos en Colombia son no planeados. Entonces, los mecanismos de la oncogénesis en ese tipo de virus son desconocidos. Lo que sí sabemos es que la infección viral persistente puede terminar en un hepatocarcinoma, ¿sí? La hepatitis B puede curarse, pero si se llega tarde al diagnóstico, pues puede ser que ya esté en la etapa de cronicidad y ya no haya cómo controlarlo. Hay otras sustancias, por ejemplo, las aflatoxinas, que son producidas por hongos que están asociados con daño a nivel hepático. Está el virus de la hepatitis C, que también, inflamación crónica, que puede terminar en un hepatocarcinoma. Es el resultado de la combinación del virus con mecanismos. Recuerden que en la hepatitis C, en las células del hospedador empiezan a producir algunas sustancias que le ayudan al virus a la replicación y demás. Y entonces esto, ¿ya? Sí, venga, eso ya, esto ellos lo saben todo. Ahí los tengo bien acompañados. Yo dije, barato se le olvidó la No, a mí no se me olvidó.